Y estamos hablando sobre la fe del creyente y su resultado. Hoy nos tocaría estar en la parte 3 de esta reflexión. La fe del creyente y su resultado. Se lo digo más fácil. ¿Qué resulta? ¿Qué le resulta a usted el hecho de tener fe? Sería la pregunta más simple. ¿Qué le resulta a usted por la fe que tiene usted y por ejercitarla delante del Señor? ¿Cuántas veces usted ha experimentado un resultado de su práctica religiosa? ¿Qué ha pasado algunas veces que usted se ha inclinado a creer en asuntos que necesita mostrar que cree y que pasan solamente porque el Señor quiere que pasen? Desde ahí tenemos que puntualizar entonces, ¿qué resulta de la fe que tenemos? Por eso decimos la fe del creyente y lo que resulta de esa fe. Me llamó la atención el enfoque para esta reflexión que tenemos, porque nosotros, la Iglesia de Dios, tenemos que pensar que en esta serie estamos ocupados en una de las declaraciones de fe de nuestra iglesia, y es que nosotros creemos que la justificación, que la regeneración y el nuevo nacimiento se efectúan mediante, a través o por la fe. Eso lo declaramos nosotros. O sea, somos justificados, somos regenerados y somos nacidos de nuevo como una obra de la gracia, de la misericordia y del favor de Dios. Pero Dios justifica, regenera y hace de nuevo a aquellos que ponen su fe en el sacrificio de Jesús, que creen en el nombre de Jesús y lo honran de esa manera. Entonces a ellos Dios les hace el favor, diga conmigo favor. Les hace el favor de justificarlos, de regenerarlos y también de hacerles de nuevo. No remendarlos, sino hacer en ellos una transformación. Así que nosotros creemos que al analizar este tema, pues lo que hacemos es buscar nosotros, de alguna forma, identificarnos nosotros con lo que el Eterno ha hecho en nosotros, gracias a la fe que nosotros hemos puesto en Él. O sea que la fe que hemos puesto en Él tiene resultado, como pensar, va usted a la tienda a comprar una libra de azúcar, lleva en su mano el valor de la libra de azúcar. ¿Y qué piensa usted que va a pasar con su carrera a la tienda? ¿Qué va a resultar de su viaje a la tienda? Va a traer en su mano una libra de azúcar. Usted tiene fe y se moviliza hacia la tienda con un billete que cuesta la libra de azúcar y justamente trae la libra de azúcar. Entonces, pensando en ello, tenemos que entender qué resultado ha tenido en nosotros, pero que tenemos la experiencia y que podemos visualizarlo nosotros. No lo que creemos que pasa o lo que teóricamente sabemos que pasa. No, qué experiencia tenemos nosotros en razón de esto. Porque al ir al texto bíblico, el texto que tenemos de referencia, que es Juan capítulo número 1, versículo 12 y versículo 13, ahí dice que Juan daba testimonio, y según ese testimonio, todos los que recibieron al Dios corporificado, o sea, al Cristo que fue a la cruz y murió por nosotros, todos los que creen en su nombre, ellos recibieron legitimidad, derecho, autoridad, potestad, como usted lo quiere entender, para ser hechos hijos de Dios. Estos no reciben ese derecho partiendo de la voluntad o la decisión de ellos mismos, sino a partir de la voluntad y disposición del Eterno. O sea, el Eterno Dios quiso hacer ese favor a todos los que reciban al Hijo de Dios y crean en la autoridad que Él tiene, y que lo que Él vino a hacer, que lo hizo en favor de nosotros, resulte en el bien de nosotros. Y a partir de ahí, pues tenemos nosotros algo que reflexionar. Unido a esto que estamos diciendo, el apóstol Pablo asegura
o aseguraba que el Evangelio es poder de Dios para transformación a todo aquel que cree. O sea que todo aquel que se hace evangélico debe recibir una transformación. No puede seguir siendo lo mismo el que se mete al Evangelio y aquel a quien el Evangelio entra. O sea, si él entró al Evangelio y el Evangelio entró a él, va a pasar un milagro que se llama transformación. ¿Cómo sucede? Pues no me lo pregunte porque no sé. Solo sé que por la fe del creyente, el Eterno hace una transformación. Mis prácticas, mis conductas, mis pensamientos, mis mañas son modificadas. ¿Gracias a qué? A que Él opera en mí un milagro que se llama transformación. Pero el secreto está en que yo entre al Evangelio y que el Evangelio entre a mí. Si eso sucede, entonces va a haber resultado. Entonces mi fe va a ser premiada con una transformación. Y luego dice Pablo que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, dijo él, mas el justo por la fe vivirá. Queriendo ocuparme en esta segunda parte, porque en la primera parte que el Evangelio es poder de Dios para transformación a todo aquel que cree, ya lo vimos recientemente. Entonces tengo que ocuparme hoy en esta segunda parte, es que en el Evangelio, o sea, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tenemos que entretenernos ahí. Y cuando le digo entretenernos es porque necesitamos comprender qué significa esa parte. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, o sea, se da a conocer, sale a la luz por la fe y también para fe. No solamente alguien entra al Evangelio y no pasa nada. No, si entró al Evangelio y el Evangelio entró a él, entonces algo va a ser notable. Tenemos que comprenderlo así. Luego entramos en que el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y decimos por fe en primer lugar porque el Evangelio se recibe a través de la intuición, la que ya hemos mencionado. O sea, sé que está pasando en mí algo que no entiendo, pero está pasando. Porque siento que está pasando. No sé si me doy a entender. Algo está pasando en mí. No sé cómo está pasando, pero está pasando. Estoy llorando. Estoy tirado en el suelo, estoy confesando mis pecados. Estoy haciendo una obra que no debería hacerla conscientemente porque me pondría en vergüenza, pero lo estoy haciendo. Así que algo está pasando en mí. Y como cantamos la cancioncita, algo está cayendo aquí. No sé cómo pasa, pero está pasando. Entonces, lo que me lleva a pensar lo que está pasando es la fe, porque todos coincidimos. Todos intuimos que algo está pasando aquí y está pasando. Y luego la gente se entera que después de que salí de la iglesia, algo realmente pasó en mí. Y yo sé qué pasó y también otros comienzan a ver qué sucedió. Entonces eso pasa a través de la fe. O la revelación con la que el Eterno se muestra a mí, que me hace entender que es Él y que me llama y yo le respondo con mi acción. Entonces, eso es por fe. Luego, para fe, porque requiere ajuste de vida. O sea, no solamente es, bueno, ya soy evangélico, ya voy a la iglesia. No, ahora voy a empezar un trabajo en mí y en el que obligadamente, consciente o inconsciente, me voy a ver en la necesidad de modificar algunos actos. Por ejemplo, no estaba acostumbrado a ir a la iglesia. No estaba acostumbrado a las prácticas de la iglesia. Y ahora comienzo a tener prácticas que otros hacen. No simplemente porque me las enseñan o porque las orientan allí, sino porque yo siento que también debo ajustar mi vida a ese tipo de prácticas. O sea, en el Evangelio, por la fe recibí un milagro de transformación, pero ahora sé que yo tengo que poner parte de mi trabajo para irme
actualizando en mi comportamiento, de manera que con el correr del tiempo yo me doy cuenta que soy diferente. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasó un año, pasaron 10 años, pasaron 30 años, pasaron 40 años y yo seguí siendo creyente. ¿Qué pasó allí? Lo que yo hice fue empezar a vivir el camino de la fe, empezar a comportarme como otros se comportan, porque quiero llegar a donde creo que ellos van. Y entonces el resultado está allí. Entonces asumo un comportamiento que el Señor me revela que debo vivirlo. Si alguno está en Cristo, ¿qué dice más? Nueva criatura es. ¿Y qué sigue diciendo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿me doy cuenta que está pasando algo o no me doy cuenta? ¿Cuántos se dan cuenta que está pasando algo? Sí, nos damos cuenta que están pasando cosas en mí. La pregunta es, ¿cómo? No sé cómo, pero están pasando. La siguiente pregunta, ¿se nota o no se nota? ¿Lo notamos nosotros? Sí lo notamos. ¿Y lo notan otros? Sí lo notan. La pregunta es, ¿y si no se nota nada, qué está pasando? Entonces es que todavía el Evangelio no ha entrado en mí. Entonces necesito que el Evangelio haga el efecto que el Evangelio dice que es. Así que ya lo estoy viendo de esa manera. Así que empezando a ver la justicia de Dios como atributo, es el cimiento de su trono. Así lo vemos como Dios mora en lo justo, donde Él está, todo es perfecto. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, la justicia de Dios como atributo es el cimiento de su trono, es la base sobre la cual es edificado su reino, es sólida, es constante, y la justicia de Dios es el poder de su salvación. Entonces lo vemos acá, que la justicia de Dios es el poder de su salvación. Ya lo vamos a ver un poquito más ampliado. Desde una perspectiva legal y judicial, la justicia de Dios no puede fluctuar. O sea, lo que es de Dios es justo y no va a haber titubeo o confusión, porque Él, siendo perfecto, siendo justo, que Él se sienta dentro de la justicia y la perfección, entonces lo que Él va haciendo se va a notar que es de esa manera, no es fluctuante, sino es permanente. De esa cuenta el pecado tiene que ser eliminado. Y el pecador tiene que morir por su desobediencia. Amén. En la justicia de Dios, desde el aspecto legal, diga conmigo, el pecador tiene que morir por su desobediencia. O sea, ¿cuál es la sentencia que está para el pecador? La muerte. La pregunta es, ¿muere el pecador o no muere? Vamos a ver cómo andamos. ¿Muere o no muere? Sí muere. Amén, sí muere el pecador. Lo que pasa es que sigue viviendo. ¿En qué vida sigue viviendo? Diga conmigo, en la vida de Cristo. Porque el Evangelio vino a mí y me hace de nuevo. Entonces ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Lo que ahora estoy viviendo lo vivo por la gracia que hay en mí. Así que la gente se da cuenta, adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Hoy siento gozo porque me bauticé y prefiero morir antes de volver a pecar. Bueno, la verdad es que si ya morí, no tengo que volver a morir, porque en Cristo yo ya soy nueva criatura. Y la vida en Cristo es placentera, es de felicidad. Entonces el pecador tiene que morir, porque nadie puede entrar a estar con Dios si no muere al pecado. O sea que si tengo pecados por los cuales Cristo ya murió, entonces tengo riesgo de no estar con Dios. Entonces tengo que morir a esos pecados. ¿Queda claro el asunto? No puedo seguir haciendo aquellas cosas por las cuales Cristo fue crucificado. Porque si Cristo fue crucificado por mis defectos, entonces yo debo morir a esos defectos. Porque en la justicia de Dios, diga conmigo, el pecador tiene que morir. Y ya murió alguien por mí.
tenemos entonces la responsabilidad. Sin embargo, el Evangelio revela la justicia de Dios, el cómo nosotros somos liberados de esa sentencia de condenación eterna. Así que en el Evangelio nos da la buena noticia de que la justicia de Dios es la potencia, la autoridad mediante la cual Dios salva. O sea, el pecador tiene que morir. Entonces, ¿qué hace Dios en su justicia? Nos salva de la condenación eterna. A todo aquel que cree, Dios lo salva en el servicio sacrificial del Verbo. O sea, Cristo fue a la cruz para que yo no vaya a la cruz. Entonces aquí hay que cambiar un papel. Si Cristo como representante mío fue a la cruz, entonces Él cargó en Él todos mis defectos. Pero aquí hay algo importante. La gracia de la personalidad de Cristo tuvo que haberse imputado a mí. O sea que yo soy ahora como Cristo fue. Yo tengo que vivir como Cristo vivió. Ese es el trabajo que yo debo entender que tengo que hacer, y es ahí donde tengo que reconocer que el pecador sí tiene que morir. No puedo seguir pecando. ¿Está comprendiéndose el asunto? No puede ser que siga pecando. Si Cristo ya hizo la obra de salvación en mí, entonces yo tengo que empezar a ajustar mi vida a la voluntad de aquel que me salvó. Tengo que empezar a ajustar mi vida de acuerdo a la personalidad de aquel que me salvó. Y de esa forma el Evangelio se convierte en una manera de vivir que no es alcanzada por todos. Solo es alcanzada por aquellos que entienden el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y de esa manera comienzan a vivir para aquel que los salvó. Diciendo como cantamos la canción: ¿qué le daré? No tengo qué, aunque sea lo que tengo te doy, y lo único que tengo es mi vida. Así que si te sirve mi vida, ahí está, te la entrego, porque es lo único que nos queda. En el Evangelio encontramos la buena noticia de que el justo murió por los injustos para defenderlos de la sentencia en la que estaban condenados a causa de su desobediencia. O sea que en el Evangelio recibimos información que el pecador tiene que morir, pero hay alguien que fue y murió por nosotros. Entonces, de esa forma, el justo muriendo por los injustos me defiende a mí de ir a la sentencia de condenación en la que estoy. Pero, ¿tengo que hacer un trabajo en mí? Sí, obviamente. Aunque es por fe, también es para fe. La justicia de Dios revelada en el Evangelio nos justifica, o sea, corrige ese estado pecaminoso que teníamos, para que nosotros tengamos la vida de Dios y vivamos por ella y en ella. De esta manera, esta vida otorgada por Dios en su justicia nos santificará y nos transformará completamente. No será difícil para nosotros si estamos sometiendo nuestra voluntad a la del Señor. Repito esto. No será difícil llevar la vida cristiana si nosotros sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. ¿Por qué muchas veces no pasa eso? Porque nosotros queremos que se haga su voluntad, pero de acuerdo a la nuestra. Y así no va a ser. Si se hace la voluntad del Señor, tiene que ser como la voluntad de Él. No pedir que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra, pero nosotros siguiendo en nuestra propia voluntad. Así no funciona, porque tenemos que cederle a Él, que Él haga su voluntad en nosotros, así como se hace en el cielo, que así también se haga aquí en la tierra. Eso es lo que nos pide el Padre nuestro, que se haga tu voluntad, que se establezca tu reino y que se haga así como es allí, así que se haga también aquí. Pedimos mucho cuando decimos esa oración, pero es posible. Así que, mis hermanos, se espera que en la justicia de Dios nosotros seamos santificados y que seamos transformados completamente. En la justicia de Dios, en su rectitud redentora, el Eterno no solo salva al creyente de ser condenado en la perdición eterna, sino también en su vida carnal, o sea, en su ego, para que sea santificado, transformado y también edificado con otros en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, a fin de que nosotros seamos para plenitud del Señor, al grado que nos llamamos el templo del Espíritu. Pregunto, ¿será que el Espíritu Santo mora en corazones sucios?
Pregunto, ¿será que el Espíritu Santo mora en corazones sucios? ¿Por qué no? Porque Él es santo, y si Él es santo no va a habitar en corazones contaminados. Por eso es que Él está haciendo la limpieza, está haciendo el trabajo en nosotros para que al final nosotros podamos disfrutar la plenitud del Señor con la presencia del Señor en nosotros a través de su Espíritu. Porque Él se goza de vernos congregados, se goza de vernos gozar, se goza de vernos danzar, se goza de vernos alegrarnos en su presencia. Él se goza a sabiendas de que es su Espíritu que nos motiva a estar alegres a todos nosotros. Él se goza. Por eso es que Él está haciendo el trabajo de santificación, de justificación, con el fin que nosotros al final seamos para alabanza de su gloria, y que cuando digamos estamos en la reunión de los santos, realmente los que están congregados son los santificados, los justificados, los que recibieron el milagro de la transformación en el Evangelio. O sea que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No solamente es para formar una asociación religiosa, sino para formar una congregación de los santos, de los salvos, que al final, cuando allá se pase lista, ¿qué sigue diciendo? ¿Cuántos se atreven a decir lo segundo? Cuando allá se pase lista, amén, yo feliz responderé cuando se mencione mi nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de los santificados. Un nombre que solo Él sabe. Allá no es el nombre que tenemos en esta tierra. Ese nombre está tan asustado aquí en la tierra que no lo queremos en el cielo. Así que en el cielo será un nombre nuevo. Amén. ¿Saben eso? Que tenemos un nombre nuevo para con el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando allá se pase lista, ¿cuántos lo confiesan? A mi nombre, y yo feliz responderé. Así que, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor ha querido hacer una obra maravillosa, revelándonos que tenemos un derecho para estar con el Señor. ¿Y será posible? ¿Qué cree usted? ¿Va a ser posible estar con el Señor algún día? ¿Cuánto creen que va a ser posible? ¿Y gracias a qué va a ser posible? Gracias a la generosidad de nuestro Señor, gracias a la justificación, gracias a que Él quiso operar en mí lo que yo nunca hubiera podido lograr en mi forma de vivir. Así que yo puedo estar con el Señor gracias a Él mismo. Por eso es que decimos que por la fe creemos que sucede ¿qué cosa? La justificación, la regeneración y el nuevo nacimiento se están operando en nosotros. Por revelación del Espíritu Santo, Pablo nos instruye sobre el asunto de que somos justificados por Dios mediante la fe para tener vida, y que esa vida la vivamos apropiadamente. O sea, Pablo dice, es necesario que tengamos la vida de Dios, y la vida de Dios la vamos a vivir apropiadamente. Si alguien dice, ese que va allí es creyente, es cristiano, el cristiano dice, sí lo soy. Y los resultados se van a notar, porque no solamente lo dice alguien, lo digo yo también, y Dios mismo lo dice. Y entonces voy a empezar a vivir la vida apropiadamente por medio de esta vida que el Dios, creador y redentor mío, quiso darme. La salvación no es gratuita. Y aquí sí vamos a chocar con algunos de ustedes. La salvación no es gratuita. ¿Cuántos sabían que la salvación es gratuita? Levanten la mano los que sabían que la salvación es gratuita. Algunos, la salvación no es gratuita. Estábamos equivocados. Amén. La salvación no es gratuita, puesto que vale la vida misma del pecador, representado en el Cristo crucificado. Pregunto, ¿cuánto vale la muerte de Cristo? Dice Pablo que pudiera ser que alguien se atreva a morir por un amigo. Pero dice que Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto vale un hijo? ¿Cuánto darían un hijo por salvar el hijo de otro? Levanten la mano a alguien que se atreve a hacerlo. Ni siquiera el hijo más desobediente entregamos. Ni siquiera el hijo más perverso entregamos. Ni siquiera el hijo que ha salido cuántas veces del preventivo. Ni siquiera ese entregamos. Pero Dios lo entregó todo
por amor a nosotros. Entonces la vida de Cristo, la vida del Redentor, no es un juego, mis hermanos. Es la vida de alguien que nos representa. O sea, ¿qué tanto cuesta mi salvación? Entonces la salvación no es gratuita. Se pagó un precio. Alguien tuvo que morir por amor a nosotros. O sea, Él pagó. Está bien que yo creo por la fe y soy salvo. Pero ¿qué tal si no hubiera pasado el milagro de la redención? Entonces no pudiera yo de ninguna manera pagar de ninguna forma el rescate de mi vida, porque no había rescate alguno que se pudiera pagar. Gratis no es lo mismo que gracia. Gratis es algo recibido por lo que no se paga nada por parte del receptor. Gracia es el favor otorgado por el Eterno para redimir al pecador. Pero eso no significa que la salvación sea gratis. La salvación también tiene un precio. Algunos de ustedes le ofrecen hoy tomarse una botella de licor y es cristiano y le encantaba. Hace poco se la tomaba. ¿Qué hace usted? Dice, no importa, me vuelvo a reconciliar. No hace eso. Dice, no, yo ya estoy yendo a la iglesia. ¿Por qué se niega a hacerlo? Se niega porque usted sabe que por usted alguien hizo algo y usted nunca defraudaría a aquel que lo salvó. ¿Es así o no es así? Entonces me tengo que negar a mí mismo. La pregunta es, ¿se paga un precio por negarme a mí mismo? ¿Me van a tratar como el colocho de la colonia porque me niego a cumplir los antojos de la gente? No, me van a despreciar. Es que te lavaron el cerebro, que te lavaron aquí, que sos allá. Y comenzamos a ser vituperados en lo más mínimo. Tenemos entonces que pensar que la salvación tiene un precio que pagarse. Cristo murió por nosotros. Ese precio es caro. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Eso fue lo que produjo para nosotros la salvación. No hay nada gratuito en este gesto. Por su bondad, el Eterno, lo puede decir conmigo, el Eterno pagó un precio y el hombre pone su fe para recibir el beneficio del precio pagado. Amén. El Eterno pagó un precio, ¿o no? ¿Y usted qué hace? ¿Solo mete las manos? No. También paga un precio usted con su vida. Paga un precio negándose a usted mismo para ganar ese beneficio de la salvación. Pregunto otra vez, ¿entonces la salvación es gratuita? No es gratuita. Él ya pagó, Él compró. ¿Usted va a comer aparentemente de gratis? No. Alguien tuvo que pagar para que usted coma tranquilo, pero usted también acepta ese beneficio y lo recibe, y también eso es un pago. Nadie podría salvarse a sí mismo, si es cierto, pero por eso Él pagó. ¿Y sabe por qué algunos entran a la iglesia y se van tranquilos? Porque no valoran el precio pagado por ellos. Entran a la iglesia y no les pasa nada, simplemente se van, porque no valoran el precio de la salvación. Simplemente no. Y por eso, así como entran, así se van. No estoy diciendo de la congregación, estoy diciendo del evangelio. Porque alguien pudiera irse en algún momento de la congregación porque algo se descompuso allí, y en cambio de perder su salvación, prefiere mejor irse a otro sitio. Eso no es un problema. El problema es abandonar la fe, y que algunos abandonan la fe. La pregunta es, ¿por qué la abandonan? Diga conmigo, porque no saben valorar el precio de su salvación. Por eso abandonan la fe. No lo han entendido de esa manera. Como lo que es regalado no se le busca lado, dicen algunos. Lo que no cuesta se vuelve fiesta, dicen otros. Pero en el evangelio no es así, porque en el evangelio sí cuesta la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Ese es el precio de nuestra salvación. Por lo tanto, sí tiene un valor. ¿Están de acuerdo conmigo de que sí tiene un valor? Si usted está en contra, no se preocupe, pero yo sigo sosteniendo que la salvación tiene un precio y es caro. Diciendo que son cristianos algunos, pero actuando como mundanos. Eso es lo que pasa con algunos. Algunos no miden el valor de la salvación y por ello actúan incoherentemente, diciendo que son cristianos, pero actuando como mundanos. Eso habla mal de su fe y de su posición en Cristo, ya que si Cristo está en su corazón, han recibido la vida de Dios y por ende deberían vivir distinto a como viven otros.
Siendo coherentes, el creyente necesita ofrecer un sacrificio, un culto racional como hijo de Dios, entrenando, en este caso, entrando en un estado de transformación mediante el cual cada quien expresa su compromiso hacia su Salvador. Y quiero, si puedes repetir conmigo, un compromiso de modelar un estilo de vida coherente con las características del Redentor. Pregunto, ¿es fácil? Pregunto otra vez, ¿es fácil modelar un estilo de vida que se parezca con nuestro Redentor? Eso no es fácil. ¿Se puede lograr? Sí se puede lograr, porque Cristo en mí, mi esperanza de gloria. A través de su ayuda puedo decir, como dijo el hermano Pablo, aunque en un contexto diferente, todo lo puedo en Cristo o con Cristo que me fortalece. Sí puedo modelar un estilo de vida de acuerdo a las características de mi Redentor, sí lo puedo modelar, pero con Él a la par. Cuando mi mano no alcanza porque me quedo, Él me jala y me dice, no te quedes, podemos lograrlo. Y con Cristo en mi barco, todo marcha feliz. Espero que así sea. Entonces, ¿podemos modelar un estilo de vida de acuerdo a las características del Redentor? Sí. ¿Nos va a ser fácil? No. ¿Va a ser posible? Sí. ¿Por qué va a ser posible? Porque contamos con su misma presencia en nosotros. Él está en el corazón y también Él dirige nuestros pasos. Ya hablaremos un poco más sobre esto. ¿Por qué decir que la salvación no es gratis? Diga conmigo, se pagó un alto precio como rescate por el salvado, y el salvado tiene una deuda con su Salvador. Pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen una deuda con su Salvador? ¿Pueden confesar los que tienen una deuda con el Señor? ¿Tenemos que pagar esa deuda? Sí, la tenemos que pagar. Bueno, vamos a ver por qué se pagó un precio. Hubo un precio pagado como rescate. El Eterno satisfizo su ira cuando el verbo del Cordero de Dios, otorgado por Él, está muriendo. O sea, dijo Dios, así es que yo quería ver al pecador. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice en la Biblia acerca de que cuando el Hijo está muriendo, hubo un momento que Él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Han leído ese cuadro? Cuando el Hijo dice, Padre, ¿por qué me siento solo en este momento? El Eterno está satisfaciendo su ira y está diciendo, así quería el pecador, ya no lo tolero más. Y Él no podía relacionarse con ese tipo de sacrificio porque estaba siendo sacrificado el más vil pecador. Se pagó un precio y el Eterno dijo, ese era el precio que había que pagar. Pero gracias a Él había un precio pagado. Así que no fue de gratis. La pena de muerte fue realizada. ¿El Eterno resolvió perdonar al pecador arrepentido? Sí, Él lo resolvió. Y de esa manera liberarlo de la condenación cuando éste creyera en Cristo Jesús. Hermanos en el Señor, tenemos que entender que hay cosas que no entendemos. Tenemos que aceptar que hay cosas que no entendemos. Pero qué bueno si somos testigos de que algo está pasando en nosotros y que cuando empecemos a modelar un estilo de vida diferente lo hagamos porque estamos conscientes que nuestro amado no se merece otra cosa, sino que modelemos una vida que aunque nos cuesta, la podemos llevar. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué más dice? Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuesta llevar la cruz? Sí cuesta. ¿Es posible llevarla? Sí es posible. ¿Gracias a qué es posible? A que Él nos acompaña. Es tanto su amor para con nosotros que no solo nos justificó en la cruz, sino nos acompaña en nuestro diario vivir. El creyente, respondiendo a esa gracia, busca vivir la vida de Dios, lo cual requiere fe, lo cual también significa un precio de sacrificio por vivirla. Así que, mis hermanos, para finalizar, si no hay cambios,
la fe es muerta. Repito esto, si no hay cambios, la fe es muerta. Usted podrá vivir en la iglesia, ser usted el que pone las sillas, el que las quita, el que limpia la casa. Usted podrá hacer cualquier cosa, pero si usted no tiene cambios significativos en su vida, el Evangelio no ha entrado a su vida. Y usted necesita decirle al Señor que usted necesita ver esa noticia hecha realidad en su vida. No puede seguir así, porque creer es un verbo activo. Es algo que me empuja a andar. Y quiero que diga conmigo: los que creen en Cristo y su sacrificio justificador y santificador por la fe son elevados al nivel de dignidad de ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, deberían actuar en consecuencia de él, porque son elevados a ese puesto de dignidad. Que nos llamen hijos de Dios a nosotros es un alto honor. Que nos diga que somos familia del señor funcionario público del departamento o de la municipalidad, nos sentimos así con un poco colochos, y aunque seamos pelo liso, porque sabemos que somos con alguien, estamos asociados. Qué honor ser familiar de alguien que esté en un puesto importante. ¿Qué tal si nos sentimos honorables de ser hijos de Dios? Los que creen en Cristo son elevados a un lugar de dignidad, hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un alto privilegio. ¿Lo puede decir conmigo? Ser hijo de Dios es un alto privilegio que necesitamos cuidar. Tendremos que sacrificarnos por dignificar nuestra posición, viviendo una vida que agrade a Dios. Usted me preguntará: ¿cómo puedo vivir una vida que agrade a Dios? Yo le diría: por eso vamos a someternos a la voluntad del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe, no nos avergüenza, sino que nos enseña el camino correcto. Para eso vino el Espíritu de Dios, para enseñarnos a vivir como Cristo vivió. Por eso vino el Espíritu Santo de Dios, para esculpir en nosotros el carácter de Cristo. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, vamos a reflejar nosotros el carácter de Cristo. Y entonces podremos decir con confianza: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces vamos a probar y nos va a funcionar a vivir la vida que agrada a Dios. Y entonces vamos a gozarnos en la vida que agrada a Dios, porque en la vida que agrada a Dios también nosotros nos deleitamos. Porque en este caso tiene razón el himnólogo cuando dijo: solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba, pero Dios hace al hombre feliz. Y cómo no, si hay una transformación, si hay un perdón, si hay un otorgamiento de una vida digna, ¿cómo no va a haber felicidad en el Evangelio? Y entonces podremos decir: los días más felices de mi vida han empezado desde el momento que rendí mi vida a Cristo, desde el momento que Él operó un milagro en mí. Y entonces me doy cuenta que soy feliz. No tengo cómo pagar ese milagro. Por eso, solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerte, porque todas las cosas son tuyas y mi vida también. Y comenzamos a rendirle culto al Señor en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nosotros. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por esta oportunidad que me das de reflexionar junto a este grupo de personas para analizar un poco lo que está pasando en nosotros gracias a la fe. Podemos declarar que a través de la fe estamos recibiendo algunos asuntos que no los entendemos. En el caso de ser llamados hijos tuyos, de ser justificados, de ser regenerados, de ser santificados, de ser declarados hijos, de ser nacidos de nuevo. Y qué maravilla, Señor, porque algunos de nosotros tenemos conciencia de lo que está pasando. Algunos sabemos que no somos lo que antes éramos. Algunos sabemos que algo pasó en nosotros y vivimos para esa vida. Ayúdanos a siempre tener en mente
que necesitamos honrarte y dignificarte, y que cada día nuestra vida sea un altar encendido para ti. Que cada día hay una alabanza nueva en nuestra boca en razón de que reconocemos lo que has hecho por nosotros. Y que cuando cantemos que solo tú haces al hombre feliz, lo hagamos consciente del milagro de nuestra redención. Que lo hagamos consciente del milagro de la justificación. Que lo hagamos consciente del milagro de la regeneración y el nuevo nacimiento. Que lo hagamos conscientes que nos estás preparando para un día tenernos junto a ti. Ayudarnos. Has querido y lo seguirás queriendo. Tu voluntad siempre es perfecta y querrás ayudarnos para que seamos al final lo que tú quieres que seamos. Claro que nuestra práctica de vida cristiana va a ser un poco complicada, pero contigo todo lo podremos lograr. Ayúdanos para someternos a tu voluntad, a la voluntad del Espíritu, a fin de que al final de nuestra perseverancia podamos ser bienvenidos y se nos diga: venid bendito de mi Padre a heredar el reino que ha sido preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y que entonces podamos sentirnos dichosos y podamos cantar junto a los millares de salvados de toda la tierra. Y que podamos declarar que fuimos rescatados gracias a aquel que dio su vida por nosotros. Ayúdanos a morir cada día a nuestras mañas. Ayúdanos a morir cada día a nuestros defectos, con tal de vivir la vida que te agrada. Gracias por esta reflexión. Oramos por los méritos benditos de Jesucristo, nuestro amado Redentor. Amén. Amén.